Ahora tiene la palabra el doctor Pablo López Viñals, vicepresidente primero del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, actual Procurador General de Salta. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este ámbito en un momento en el que espero que el debate parlamentario adquiera un sentido definitivo respecto de una problemática central del sistema democrático, como es definir de una vez por todas para la justicia federal y nacional el modelo procesal penal adecuado a la Constitución. Este no es un tema en el que podamos sentirnos liberados a un debate inicial, sino que ha sido claramente definido ya por la Corte Federal en un fallo, el conocido fallo Casal, donde la Corte ha dicho con absoluta claridad que el único sistema procesal penal adecuado a la Constitución Nacional es el sistema acusatorio. De modo que esta conversación no tiene que ver tanto con si la mayor parte de las provincias hemos evolucionado hacia este modelo de sistema procesal penal, sino con la morosidad que se tiene al no asumir un sistema procesal ya indicado como el adecuado a la Constitución. Yo vengo de una provincia como la de Salta, en la que el debate pasó justamente por ese ámbito, por el de considerar primero que nada que había un mandato ineludible de la norma fundacional de la Argentina y hemos tenido la velocidad de trámite parlamentario que correspondía en función de creer que no debe buscarse un código de mármol, es decir, un código perfecto en el que estemos todos de acuerdo, sino básicamente dar cumplimiento a los objetivos centrales, que es tener un modelo acorde al sistema democrático. Este aspecto fue claramente enfocado en Alemania durante la década del 70, donde se advirtió que la principal amenaza para el sistema democrático era el mantenimiento de la figura del juez de instrucción. El juez de instrucción, que es el órgano del Estado que concentra la mayor cantidad de poder y que es inadmisible que a esta altura de la evolución de la democracia argentina desde el año 83 siga teniendo vigencia. De esto se dieron cuenta rápidamente quienes estuvieron en el momento de la apertura democrática. Creo que han invitado a Alberto Binder y a Julio Mayer, que fueron los pioneros de la discusión de la instalación en la Argentina del sistema acusatorio con el proyecto de 1986. Ese proyecto se hacía cargo precisamente de los antecedentes que Mayer había observado en Alemania y abrió la discusión parlamentaria o abrió la discusión política respecto de la necesidad de reformulación del sistema mixto, que como ustedes saben es un sistema de origen napoleónico que no tenía demasiado cuidado por las garantías. Y voy a ser muy breve en este aspecto. Creo que hay que reconocer que el proceso penal en la Argentina atraviesa paradójicamente dos crisis. Una crisis de garantías y una crisis de eficiencia. Y digo que hay una paradoja en este aspecto porque hay que ponerle mucho empeño a las cosas para ser simultáneamente ineficiente para la persecución penal, porque la verdad que el proceso penal dista mucho de gestionar adecuadamente la aplicación del Código de Fondo y a la vez ser una organización que tiene graves problemas de garantías. Voy a hacer una breve referencia primero a los problemas de garantías. Acá en la Argentina, la apertura democrática no solo ha significado
la posibilidad de hablar sobre el modelo constitucional, sino también la necesidad de reflexionar sobre el programa de proceso penal que contienen los tratados internacionales de rango constitucional a los que la Argentina adhirió también en los albores de la apertura democrática. La mayoría de los mandatos de ese programa constitucional llevado al nivel constitucional en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, reformada en el 94, la mayoría de esos postulados no son cumplidos por el Código Procesal Penal de la Nación actualmente vigente. Y voy a hacer un bosquejo muy elemental de en qué aspectos no se cumplen los tratados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por mencionar los dos más importantes. El primer aspecto de incumplimiento es el de la imparcialidad del tribunal. La imparcialidad del tribunal que, como ustedes saben, resulta arrasada en el marco de una instrucción formal donde quien lleva a cabo la investigación es el único que define la procedencia o no de determinadas medidas de coerción, por ejemplo. La toma de decisión respecto de la procedencia de un allanamiento o la detención de un ciudadano le corresponden ni más ni menos que a aquel que ejecuta la investigación, y eso con un detrimento muy notable de la garantía de imparcialidad. En este aspecto, el sistema acusatorio genera un salto de calidad significativo, ya que quien ejecuta la investigación debe ser controlado por una justicia de garantías externa a los intereses del avance de la causa y en mejores condiciones de evitar abusos respecto a las afectaciones de derechos de orden constitucional. En materia de declaración del imputado, alguien mencionaba recién, la doctora Falvo creo, tenemos problemas muy serios en el Código vigente. El imputado puede, en nuestro sistema actual, declarar sin la presencia del defensor técnico. Son opciones que se ofrecen. Este sistema procesal supedita la validez de las declaraciones del imputado a la presencia del defensor, con lo cual recién se genera un adecuado nivel de equiparación entre el imputado y el órgano de acusación, que es un organismo técnico-jurídico. La duración del proceso. La duración del proceso hoy en día, ustedes saben, está gravísimamente afectada. Los pactos internacionales hablan de la necesidad del juzgamiento en plazo razonable y los jueces de instrucción se han quedado a vivir en la etapa preliminar del proceso. La etapa preliminar del proceso ha dejado de ser eso para convertirse en un fenomenal sistema de acumulación de trámites y de pruebas que en rigor debieran darse en una etapa definitiva. La prueba misma está claramente afectada en el sistema actual, donde vemos que el juez de instrucción, volviendo a su poder, tiene facultades irrecurribles a la hora de definir qué prueba o no producir durante la etapa preliminar. Y esto también resulta claramente corregido en el ámbito del sistema acusatorio, donde cuando alguien no obtiene de parte del órgano de investigación determinado tipo de medidas, puede requerirlas a la justicia de garantías. La libertad durante el proceso, otro derecho claramente relevante en el marco constitucional, en nuestro sistema procesal vigente se encuentra muy deficientemente reglamentada y más allá de este aspecto que ha generado tanto debate en los últimos días respecto de la conmoción social, sobre el que puedo después referirme levemente, creo que aparece mucho mejor respetada la libertad ambulatoria en el marco de este proyecto que ustedes tienen a consideración que en el sistema actualmente vigente. El derecho a la intimidad ocurre otro tanto debido a la más clara reglamentación de las injerencias, por ejemplo, en materia de escuchas telefónicas, que hoy prácticamente no tienen ningún límite en la ley procesal vigente. Solamente algunas meras referencias a las enormes deficiencias de orden constitucional que tiene el Código Procesal Penal de la Nación
conocido como Código Levene, que aplica el sistema mixto. Y además de estas deficiencias que hacen a las garantías judiciales, nos hemos arreglado para hacer un proceso que no llega nunca a nada y que no satisface a la ciudadanía. Creo que todos los que estamos acá presentes sabemos que la actividad de la justicia está siendo seriamente cuestionada porque no sabemos definir con rapidez los procesos, porque no sabemos llevar una satisfacción a la expectativa social, que creo que estoy muy lejos de discutir el modo en que los medios exponen a la justicia. Creo que está bien que los medios expongan a la justicia a ver si de una vez hacemos una justicia mejor. Una justicia mejor no se puede hacer solamente con la voluntad de los operadores, sino que requiere un marco normativo adecuado como el que tenemos hoy aquí a la vista. Y para tener ese marco normativo adecuado, creo que hay que empezar diciendo que el proceso tiene que ser diversificado. El proceso en Occidente ha sido diversificado porque se entiende que no es lo mismo un proceso penal dirigido a tramitar el caso de un imputado que asume una posición de confrontación que un proceso penal en donde el imputado tiene una posición de cooperación y que está dispuesto a reconocer el daño irrogado por el delito y a entrar en procesos de negociación. Este proyecto de Código Procesal Penal en ese aspecto resulta altamente satisfactorio porque diversifica el proceso en función de la posición del imputado. Si el imputado quiere conciliar y negociar, habrá una salida alternativa al conflicto. Si el imputado quiere luchar por sus garantías, irá al juicio oral y público. Y en este aspecto también se abren puertas para la negociación en el marco del juicio abreviado, porque el imputado también puede querer negociar una condena. Y en la medida en que esa negociación resulte satisfactoria también para los intereses de la víctima y del acusador público, es probable que podamos ahorrarnos el desgaste de un juicio oral y público, ahí donde lo único que hay que hacer es ir rápidamente a la aplicación de la ley de fondo, aspecto en el que muchas veces el principal interesado es el condenado, que quiere entrar en el régimen flexible de aplicación de la pena, que como ustedes saben tiene sucesivos beneficios, que no se logran usar hasta que se es condenado. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Estamos entrando en un proceso que va siendo flexibilizado en el marco del proyecto y que tiene también la admisión de algunas cuestiones de la realidad de las que no nos hemos hecho cargo en la Argentina, y es que la acción penal pública no puede ser lanzada a la persecución total. En este aspecto quiero referir que a los fiscales y a los jueces se les ha dicho que todos los delitos perseguibles de oficio, que son la enorme mayoría del Código, deben ser perseguidos y castigados. Esto que se conoce como el principio de legalidad o de persecución oficial es la gran fantasía del sistema procesal penal argentino, donde se pierde de vista las prioridades y de donde se saca la base fundamental del colapso del sistema judicial penal. Un proceso penal que intenta gestionarlo todo, indudablemente termina en una condición de desborde y de falta de calidad en lo importante y en lo que no lo es. Esto es lo que corrige el artículo 31 de este proyecto cuando reglamenta los criterios de oportunidad. Criterios de oportunidad que muchas veces han dado a hablar respecto de lo que el cambio del sistema acusatorio implica en cuanto a la transferencia de poder a los fiscales. Porque ustedes seguramente habrán oído en estos tiempos hablar de que los fiscales son los principales beneficiarios de una modificación del sistema acusatorio y que, entre otras cosas, tienen la posibilidad de elegir qué perseguir y qué no. Y esto, dentro de los cánones tradicionales de nuestra formación jurídica, parece algo ciertamente impresionante.
Yo les sugiero que piensen que esto corrige la cuestión previamente referida respecto de la moderación del ejercicio de la acción penal y la búsqueda de los objetivos prioritarios de esa persecución, y que además piensen que la Argentina en este aspecto usa criterios que pueden ser considerados de muy baja incidencia, porque nuestro criterio de oportunidad es lo que se conoce como criterio de oportunidad reglado. Ustedes le van a entregar a los fiscales la posibilidad de dejar de hacer la persecución penal solamente en los casos que la ley indica, no como en Estados Unidos, donde el criterio de oportunidad es absolutamente libre y el fiscal tiene la posibilidad de negociar lo que quiere y cómo quiere. En ese aspecto creo necesario, debido a algunos discursos que andan sueltos por ahí respecto del cuestionamiento del criterio de oportunidad, hacer esa salvedad. Y hay que hacer una referencia necesaria a lo que el sistema acusatorio y este proyecto en particular indican que debe ser la etapa preliminar del proceso como sistema de investigación desformalizado. Acá está claramente indicado eso, que los fiscales, en el marco del nuevo sistema acusatorio, no vayan a sentarse en la silla que deja un juez de instrucción a practicar toda la prueba en la etapa preliminar. Es muy claro este proyecto respecto de la necesidad de hacer investigaciones informales y breves y solamente ejecutar anticipos de prueba ahí donde la prueba entra en riesgo si se espera a la etapa definitiva del proceso. Eso está muy claramente indicado acá y marca una diferencia enorme con lo que sería nuestro sistema procesal actual. Respecto de la flagrancia, voy a coincidir con los que me precedieron en el uso de la palabra. Creo que es necesario que el proceso sea flexibilizado no solamente respecto de las posiciones que asume el imputado frente a la acusación, como lo dije recién, sino que es debida también una flexibilización naturalmente asociada a la simplicidad de averiguación del hecho cuando quien lo comete es sorprendido en el momento de su comisión. Esto es lo que se conoce en las provincias como procesos de flagrancia, que está dando muy buen resultado en la mía. Yo vengo a hablar acá no desde la teoría, porque para eso van a escuchar a gente mucho más calificada, sino de cómo estas cosas han funcionado muy bien en Salta desde la implementación del código. Quiero hacer un paréntesis respecto de la decisión de nuestra provincia de adherir al régimen de desfederalización de estupefacientes, que sé que la provincia del senador Morales está evaluando también. Este tema de la flagrancia nos ha permitido a nosotros, desde la implementación del régimen de desfederalización, lograr 140 condenas desde el mes de enero de este año. Solamente este régimen de flagrancia. Todas las causas de microtráfico han tramitado por vía de esta modalidad procesal, que es la que ha tenido la virtud de mostrar resultados inmediatos y concluyentes respecto de un delito de elemental comprobación, como es el que ocurre cuando alguien en la vía pública es sorprendido entregando estupefacientes a otra persona. E incluso se cuenta con filmaciones respecto de eso. Entonces, creo que hay que ir a una adhesión a ese modelo especial de procedimiento. Este proyecto tiene modelos especiales de procedimientos. Tiene incluso uno para los procesos complejos, es decir, para aquellas causas que demandan una actividad probatoria inusualmente amplia. También, en el otro extremo, debiera tener racionalmente un modelo procesal exclusivamente adaptado a aquellos hechos de fácil averiguación y de prácticamente nula necesidad de investigación. Quiero hacer una mera referencia a lo que implica el sistema acusatorio como sistema negocial. El sistema acusatorio que ustedes tienen acá como sistema adversarial plantea principalmente la posición antagónica de dos partes procesales. El que sostiene la acción penal, el acusador,
y del otro lado la defensa que se opone a esa acción. En ese contexto, ya reformulado el proceso como un proceso de partes, la cultura del sistema acusatorio demanda que se apueste fuerte por los acuerdos. Es muy importante que si se juega el sistema acusatorio, se asuma la base de la cultura acusatoria, que es la existencia de un proceso de partes. En ese aspecto, por ejemplo, está bien que el Código diga que podemos hacer acuerdos para llegar a un sistema alternativo de solución de conflictos por vía de conciliación. Está ahí. Pero la pregunta que hago es por qué no se juega un poco más ampliamente respecto del juicio abreviado. El juicio abreviado, como ustedes saben, es una modalidad consensual por la que, en función de la recopilación de los elementos de la investigación, las partes acuerdan no ir a juicio. Y en lugar de hacer un juicio oral y público, se acepta que haya una condena en determinados criterios jurídicos de aplicación del derecho y de moderación de la pena. Quiero señalar que me llama la atención que este sistema de juicio abreviado esté limitado solamente para aquellos casos en donde la pretensión punitiva del fiscal llega hasta los 6 años de pena privativa de libertad, que es lo que dice el artículo 288. Nosotros en nuestra provincia no tenemos límites para las negociaciones respecto del juicio abreviado y por ende son frecuentes en Salta los acuerdos para la condena en el marco de los delitos de mayor gravedad, como los delitos sexuales y el propio homicidio, por ejemplo. Esto es algo que me parecía necesario rescatar. Sobre la suspensión del proceso a prueba, voy cerrando. He notado que había un interés respecto de la situación del particular afectado. A mí hay algo que me preocupa mucho más todavía, y es que la suspensión del proceso a prueba no se transforme en una zona incidental que absorbe al proceso y lo lleva a instancias recursivas, porque esa situación es precisamente todo lo contrario de lo que se quiere hacer en esta reforma. Esta reforma propone, escuché el mensaje político claramente expresado, de ir a un proceso simple, expeditivo, claro. En las antípodas de ese tipo de proceso está el proceso incidentado y los recursos, que son tan clásicos de nuestro sistema actual, del sistema mixto, donde los recursos y la intervención de los tribunales de alzada empiezan temprano en la etapa de la investigación. Conocen ustedes lo que demora la apelación de un procesamiento, por ejemplo. Bueno, respecto de la suspensión del juicio a prueba, creo que también hay que enfatizar la cultura acusatoria. ¿Por qué? Porque acá esto está reglamentado dejando de lado que se está hablando en la suspensión del proceso a prueba ni más ni menos que del destino de la acción penal. Y del destino de la acción penal solamente pueden hablar los que la titularizan. Y los que la titularizan tienen que hacer un acuerdo previo, igual al juicio abreviado, dentro del criterio cultural del sistema acusatorio, para llevarle a un juez el acuerdo cerrado de suspensión del proceso a prueba. Este es el sistema que tenemos en Salta. ¿Y por qué lo tenemos? No porque nos hayamos dado cuenta tempranamente, sino porque en el modelo inicial de la reforma sufrimos las interminables incidencias que se producían cuando el pedido de suspensión de juicio a prueba tenía lugar por parte de la defensa, se iba a una audiencia ante el juez, el fiscal se oponía y el juez concedía la suspensión del juicio a prueba y el fiscal apelaba. Se terminó el proceso. Hagamos el ensayo inverso. El fiscal se oponía, el juez adhería a la opinión del fiscal, denegaba la suspensión del juicio a prueba y quien apelaba era la defensa. Y otra vez también el proceso se iba. Entonces, creo que es mucho más económico, más saludable respecto a lo que son los criterios rectores del sistema acusatorio, que a la suspensión del proceso a prueba se llegue con un acuerdo en el que claramente se haya expresado el titular de la acción penal.
Y esto le sugiero que se lo vea en la medida en que las claves de funcionamiento procesal de la suspensión del proceso a prueba vienen del actual Código Penal, donde estaban todos razonando en función de un sistema mixto y no de un proceso de partes. Cierro con el tema que parece haber despertado la polémica importante de estos días, que es la coerción personal. Coerción personal, sí. Si no hay acuerdo, no corre. Pero estaba definido así también. Estaba definido así. Voy a hacer una simple apostilla respecto a lo que dice aquí. El proyecto. El proyecto señala, deja abierta una puerta muy grande a que el juez revise si la forma en que se ha opuesto el Ministerio Público Fiscal a la suspensión del proceso a prueba está o no debidamente fundada, etc. Y esto lo digo porque forma parte de las grandes discusiones jurisprudenciales argentinas. ¿Sí? En la medida en que se deje lo más claramente expresado en el Código, se van a evitar muchas dificultades de tramitación en el futuro proceso acusatorio. Si quieren, después lo hablamos más en profundidad. Volviendo al tema de coerción procesal, de coerción penal, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó que una referencia que tiene el artículo 185 respecto de la conmoción social vino a enturbiar lo que es indudablemente un modelo altamente perfecto de cuidado de la garantía de permanecer en libertad durante el proceso que tiene este proyecto. Este proyecto es infinitamente superior en términos de calidad al Código vigente en cuanto al cuidado del derecho constitucional a permanecer en libertad durante el trámite del proceso. Este nubarrón que apareció acá, al referir a la conmoción social, me parece que debiera ser dimensionado realmente, porque ¿qué es la conmoción social si no es la gravedad del hecho? Pregunto. La conmoción social es necesariamente un concepto asociado a la gravedad del hecho. Y la gravedad del hecho está expresamente referida como un parámetro para la evaluación del riesgo procesal en el artículo 188, inciso B, que es el que refiere, ni más ni menos, que la necesidad de precavernos de la fuga del imputado. Entonces, ¿qué pasa si se suprime la conmoción social? Nada. ¿Qué pasa si se mantiene la conmoción social? Nada. En la medida en que no se entienda que la expresión conmoción social es una invitación al anticipo de pena, es decir, a tener comportamientos que no guarden relación con la medida cautelar que estamos aplicando, de evaluar que este señor, que ha cometido un hecho de altísima repercusión, tiene muchos motivos para irse. Pero, insisto, el huracán de discusión que se ha generado me parece desproporcionado y creo que debiera hacerse una interpretación armónica y evaluarse si se lo quiere dejar o sacar, porque a mi modo de ver, la referencia que el artículo 188, inciso B, efectúa respecto a la gravedad del hecho para evaluar las posibilidades de peligro de fuga es absolutamente correspondiente con el criterio. Y esta norma, con esto termino, la conmoción social no aparece referida en los antecedentes de la mayoría de los códigos acusatorios, pero aparece en todos los códigos acusatorios la gravedad del hecho. La gravedad del hecho, como factor condicionante de la prisión preventiva, en mi provincia no solamente está en el Código Procesal, sino en la propia Constitución. Así que, bueno, espero que este momento histórico que viven ustedes cristalice en una sanción de un código que permita que la ciudadanía tenga una justicia procesal penal que se merece y de la que doy testimonio hoy en día. Necesitamos mejorar mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, para cerrar, los expositores,
Doctor José Ignacio Jerez, vocal titular del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, actual fiscal general de Neuquén. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Bueno, ya buenas tardes a todas las senadoras y senadores presentes. Para mí también es un honor estar en esta sala debatiendo algo que para la vida institucional y democrática de la República Argentina es muy importante, ni más ni menos que la herramienta que va a tener la justicia para investigar los hechos delictivos. Y realmente yo quiero arrancar con una frase que a menudo suelo hacer, y es que si los códigos procesales penales no sirven como una herramienta para hacer una sociedad más segura y más justa, no sirven para nada, porque el destinatario de los códigos procesales penales es el ciudadano, es la gente. Y creo que este Código Procesal Penal, abonando lo que han dicho mis colegas, lo que hace también es acercar la justicia a la gente. Es un código que me ha sido fácil la lectura porque el Código Procesal Penal de Neuquén comparte mucho de este proceso acusatorio que tiene este proyecto, y que realmente veo con gran satisfacción que poco a poco se vaya desterrando el modelo inquisitivo de sistema penal. En este código están presentes los principios del modelo acusatorio, y estos son los principios de oralidad, de publicidad, contradicción, inmediación, simplificación y celeridad. Están mencionados en la parte primera y están desarrollados también a lo largo del código. Y fíjense qué opuesto que son estos principios a los principios que sustentaban o mantenían el sistema inquisitivo. El principio de oralidad, que yo creo que es uno de los cambios grandes de paradigma, porque con el sistema acusatorio se pasa de tramitar expedientes a hacer gestión de casos. Sistema de oralidad que su contrapuesto es la escritura en el proceso inquisitivo, lo que hace es darle más dinamismo al proceso y permitir además que se fortalezcan otros principios como el de publicidad y el de contradicción. El de publicidad también, que es un sistema de este código, es un principio de este código, se contrapone con lo secreto del sistema inquisitivo. Y la publicidad también de este sistema lo que hace es satisfacer también el derecho a información que tienen los ciudadanos y fortalecer el sistema republicano de gobierno, que no solo los poderes ejecutivos y legislativos tienen que dar a conocer sus actos, sino también considero que el Poder Judicial tenía una deuda con la sociedad a este respecto. Por lo menos esto lo veo como experiencia en Neuquén, donde todo lo que se reproduce en las audiencias penales, los planteos que hacen las partes y las resoluciones judiciales, se conoce por la gente, porque la prensa tiene acceso a las audiencias, sin distinción y en condiciones de igualdad. Y ese principio es un gran principio que está presente porque hace que también la justicia trabaje de una manera más transparente. También el principio de inmediación es un principio muy importante, juntamente con el principio de contradicción. En este código lo que se plantea es que todas las cuestiones que las partes deban debatir se resuelvan en una audiencia y que el juez le dé la posibilidad a las partes, en igual de condiciones, para poder dar sus argumentos. En el sistema anterior el juez disponía de oficio. Absolutamente todas las medidas que dispone un juez en este Código Procesal Penal de la Nación, en este proyecto, tienen que ser impulsadas o promovidas por la parte.
Y si hay una petición de una parte, debe corrérsele el traslado a la otra para que opine, y una vez que se cierra ese circuito, el juez resuelve. Y hay un principio también que es muy importante que está en este Código Procesal, que es el principio de inmediación, lo que permite que el juez esté en contacto permanente con las partes. Este principio se contradice con el antiguo principio del inquisitivo, que es el principio de la delegación. Nosotros no podíamos, o el ciudadano común no podía conocer jamás quién era el juez que le tocaba resolver. Se llega hasta el secretario en el mayor de los casos. Este sistema hace que el juez sea una cara visible y que además sea él el que tome las decisiones y no sus empleados o sus funcionarios. Por eso este principio también es muy bueno. El principio de formalismo del proceso inquisitivo ahora se cambia por el de simplificación. Vemos que todos los actos procesales son llevados a cabo de una manera simple y sencilla, y esto le da agilidad y dinamismo también al proceso. Y creo que también, hablando de los plazos, mis colegas hablaron de plazos, existe el principio de los tratados internacionales, y la Corte ya lo ha dicho en numerosas oportunidades, a que el ciudadano tiene un derecho a una justicia rápida. Pues bien, el legislador nacional en este proyecto va a reglamentar ese principio y le está poniendo un plazo, a ese plazo razonable. Entonces felicito a los que han hecho este proyecto, porque realmente de ser un principio amplio y genérico, hoy está concretizado en un plazo de duración máxima del proceso de 3 años. Y en esto quiero hacer una observación, porque me parece que el incumplimiento de los plazos procesales trae aparejado motivo de inconductas o causas graves para el magistrado y el fiscal, que no llega a investigar o no llega a terminar el proceso. Me parece bien que esté esa mención, me parece que está bien esa mención, pero también me parece que en los artículos que hablan de la duración del proceso, que son los artículos 113 y 115. 113 dice: el incumplimiento del plazo previsto en el párrafo anterior hará incurrir al juez y al representante del Ministerio Público Fiscal en falta grave y causal de mal desempeño. Yo creo que está bien que esté mencionado, pero también estaría muy bien que se le imponga una sanción procesal, digamos, un efecto procesal, el incumplimiento de los plazos, como una caducidad en el ejercicio de la acción, porque más allá de la sanción que se le pueda imponer al magistrado o al fiscal, no va a resolver la situación del imputado frente a este plazo irrazonable que se ha llevado adelante. Por eso sería conveniente que los senadores, al momento del análisis de este artículo, vieran la posibilidad de establecer alguna sanción de caducidad para darle una respuesta a ese caso, más allá del incumplimiento. Pero bueno, yo lo que les venía a hablar a las señoras senadoras y senadores de la Nación es de la participación ciudadana en la administración de justicia, que yo creo que este Código Procesal Penal, este proyecto la satisface plenamente a esa participación. A través del artículo 23 se menciona que la ciudadanía va a participar en la administración de justicia, y a través de distintos mecanismos que prevé el Código, por ejemplo, el juicio por jurados, el Instituto de la Conciliación. Y también quiero referirme brevemente a la participación de las comunidades indígenas o pueblos originarios en la resolución de sus propios conflictos, que también está dispuesto en este Código. Y bueno, la participación de la víctima en el proceso penal, eso lo voy a dejar de lado porque ya varios colegas se han referido a ello. Creo que la participación ciudadana en la administración de justicia, yo soy un fiscal general joven, creo en estos institutos,
lo que viene a hacer es a desmonopolizar la actividad judicial como actividad exclusiva y excluyente o privativa de los abogados. Hablo de jueces, fiscales y defensores. Pero lo más importante es que viene a oxigenar, viene a democratizar y viene a legitimar la actividad judicial, tan cuestionada en este momento. Por eso veo que muy positiva la incorporación del juicio por jurados. Me parece que se está empezando a dar satisfacción a lo que está establecido en los artículos 24, 75, inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional. Las provincias también estamos comenzando a cumplir esa deuda con la Constitución Nacional y creo que este proyecto también es un puntapié inicial. Tal vez uno hubiese preferido que estuviera reglamentado, pero me parece que es importante que en esa comisión bicameral se comience a trazar los lineamientos de una ley de juicios por jurados para ya dar plena satisfacción a esa deuda que tenemos con los convencionales constituyentes de 1853. Y quiero contarles que en la provincia de Neuquén, a partir de enero del 2014, comenzamos a instrumentar el modelo puro de juicios por jurados. Somos la primera provincia argentina que ha puesto en marcha el sistema de juicios por jurados, integrado por 12 ciudadanos comunes, quienes, sobre la base de la prueba recolectada, y una vez terminado el debate, deliberan y emiten un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, y este proceso es dirigido por un juez técnico. Hemos llevado adelante desde el 14 de enero hasta la fecha 14 juicios por jurados, y es una muy rica experiencia la de Neuquén. Nos están visitando de varias provincias, sé que hay varios proyectos también legislativos dando vuelta por las provincias y esperemos que se sumen no solo las provincias sino también la nación rápidamente. Tenemos una experiencia muy buena con los que fueron jurados, han participado de esta honorífica tarea de juzgar a una persona, y estamos hablando de juicios graves, amas de casas, carpinteros, pinteros, hombres del petróleo, empleados de comercio, y realmente hemos hecho un relevamiento muy positivo con respecto a la opinión de los jurados en su momento. También quiero referirme al Instituto de la Conciliación, que también está dispuesto como medio alternativo. Antes que nada, quiero mencionar un artículo, que es un artículo que es exacto también a un artículo que tenemos en Neuquén, que creo que es un principio que inspira y debe inspirar la solución de los conflictos. Neuquén está en el artículo 17, aquí lo veo en el 22, a mí me gustaría que esté dentro de los primeros 5, porque realmente es un gran principio, que dice: los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a la solución que mejor se adecúe al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. ¿Qué principio? Nosotros estábamos acostumbrados a que una vez iniciada la acción penal, esa acción penal terminara con una sentencia. Hoy, con este artículo, creo que se abre la puerta, el derecho penal abre la puerta para la solución de medios alternativos, donde participe la víctima y el victimario y donde además se privilegien los vínculos para generar armonía y paz social. En el proyecto de Nación se menciona únicamente a la conciliación, a los acuerdos conciliatorios. Con relación a esto, dos cosas nomás. Creo que sería interesante analizar la posibilidad de la introducción del Instituto de la Mediación, que tiene un abordaje también muy diferente al de la conciliación. Por lo general, en la conciliación son las partes las que vienen conciliadas. Esto yo siempre, para explicar entre conciliación y mediación, pongo el ejemplo de que se concilia la pareja sola y cuando hay un mediador es cuando ya van a un terapeuta para lograr esa unión nuevamente, ¿no?
y bueno, y cuando fallan van a juicio. Pero me parece muy importante la mediación, en donde también son las partes, es la ciudadanía la que participa en la administración de justicia en la solución de su propio conflicto, porque en la mediación es un mediador, que es un tercero imparcial y que es neutral, quien trata de acercar a las partes, y nosotros en Neuquén lo hemos utilizado esto con mucho éxito en los casos de conflictividad social. Exactamente, donde hemos logrado armar equipos técnicos, tenemos una ley de mediación penal, un programa, donde interviene un equipo interdisciplinario de mediadores, y cuando hay conflictos como usurpaciones, conflictos de gran problemática y gravedad social, es bueno que antes de judicializar ese caso podamos resolverlo, y cuando realmente son varios los actores involucrados, el municipio, la provincia, la nación, el IPBU, en el caso de Neuquén, que es el Instituto de la Vivienda, es muy bueno que una persona con la técnica suficiente y la preparación pueda, de alguna manera, acercar a las partes que no se logra con la conciliación. Entonces, y me parece que además la República Argentina tiene una tradición enorme en materia de mediación penal y tiene grandes mediadores. Por eso sería una picardía, a mi gusto, no incluir como medio alternativo de solución de conflictos la mediación, e incluirlo como criterio, por supuesto, de oportunidad para que sea el fiscal quien decida si la conciliación fue exitosa, que pueda resolver la prescindencia o no de la acción penal. Y ya acercándome al final, también veo con gran alegría el artículo 24 del proyecto, que habla de la diversidad cultural, que dice: cuando se trate de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, se deberá tener en cuenta sus costumbres en la materia. Lo veo con alegría porque en Neuquén estamos desarrollando una experiencia que es inédita. El 29 de agosto de este año firmamos el Ministerio Público Fiscal en la localidad de Aluminé, precisamente en una localidad cordillerana de Neuquén, con el Consejo Zonal Pehuenche, que aglutina 7 comunidades mapuches. Firmamos la declaración de Pulmarí, en base a la cual el Ministerio Público Fiscal, las partes, nos comprometemos en comenzar a reconocer la justicia indígena, en este caso la justicia mapuche, y comenzar a rescatar y trabajar en las costumbres para que ellos puedan resolver sus conflictos, y esto tiene que ver con la participación de las comunidades indígenas en la solución de sus conflictos, apelando a sus costumbres ancestrales. Este artículo está en sintonía plena con lo que dispone la Constitución Nacional. Creo que es en el artículo 75, inciso 17, que dice: corresponde al Congreso de la Nación reconocer la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que lo que está haciendo ahora con este proyecto, los senadores, al aprobarlo, de aprobarse este proyecto, estarían reconociendo de alguna manera esa identidad cultural a través del reconocimiento de su cultura y su costumbre. Y también está en sintonía con lo que dispone el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes. Nosotros tenemos un artículo muy parecido, pero va un poquito más allá, porque habla de la posibilidad de aplicar de manera directa ese convenio en los puntos 9.1 y 9.2. Me parece que este artículo, la redacción, la incorporación es buena, pero la relación es vaga, es genérica. Me parece que en eso podríamos compartir con Neuquén algunos puntos que hemos desarrollado. Nosotros, para reconocer la justicia indígena y en este caso respetar las costumbres, lo hacemos sobre la base de 6 requisitos. En primer lugar, tiene que ser de un conflicto que interese al derecho penal. En segundo lugar, el segundo requisito es que se trate de miembros de una misma comunidad reconocida, que sea en un territorio también de comunidades reconocidas, es decir, que no sea en cualquier lugar.
que se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés público, y esto es importante, que la sanción impuesta respete los derechos humanos y finalmente que sea impuesta por un representante con legitimación. Me parece además que este artículo va a ser de muy difícil implementación si no se lo pone dentro de un contexto. Nosotros en Neuquén lo hemos puesto como un criterio de oportunidad. Y podemos decir que el fiscal puede prescindir total o parcialmente de la acción penal. Están los casos de suspensión de juicio a prueba, en el código, en el caso de conciliación también está, pero también, o cuando se ejerce un criterio de oportunidad, o cuando el conflicto sea resuelto por las comunidades indígenas sobre la base de sus costumbres y respete además ciertos postulados, eso para evitar que se crean casos o que se confunda la aplicación de este instituto del reconocimiento de la justicia indígena con la coalición del ordenamiento nacional. Y esto de la OIT establece este reconocimiento, pero siempre sobre la base del respeto al ordenamiento nacional. Bueno, tenía otros temas para hablar, pero me parece prudente por el horario y porque además mis colegas han estado fantásticos en sus exposiciones y además llegué tarde, pero debo decir que ayer me cancelaron 3 vuelos, hoy me cancelaron 2 a la mañana y tardó más el taxi de Aeroparque que el avión de Neuquén a Buenos Aires. Pero acá estoy, quería estar, así que más tarde que nunca. Así que bueno, los felicito realmente por esta iniciativa y por esta apertura que han tenido hacia los consejos, hacia los procuradores, que me parece que lo veo como un gran acierto, porque somos los fiscales generales, los titulares de los ministerios públicos, quienes a diario aplicamos este proceso, y me parece que mis colegas, como lo han dado a entender, han podido transmitir la experiencia y las correcciones que tal vez hemos realizado, es porque queremos que sea un gran proyecto y también poder compartir con eso también la experiencia. Y bueno, para terminar hay un artículo rápidamente que es el 250, cuando habla de juicios por jurados, el 249, dice que una ley reglamentará la forma del jurado, la integración, etcétera. Creo que el 250 hay que reverlo porque a mi parecer estaba incluido la regulación de juicio por jurado y parece que quedó colgado porque cuando habla del juicio en 2 etapas, que dice que se pasa de una parte a la otra, dice en una parte, en una etapa del juicio, se va a tratar sobre la responsabilidad, el hecho y la calificación, y dice, y si llega a haber veredicto de culpabilidad, dice, se tratará sobre la pena. Y el veredicto de culpabilidad, ese artículo es de alguna reglamentación, de algún sistema que utiliza juicios por jurados. Pero debe haber quedado allí, porque habla de veredicto de culpabilidad y los jueces lo que hacen es emitir sentencias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Si algún senador quiere hacer alguna pregunta. Bueno, gracias a todos por venir. Ah, perdón, no te vi. Una sugerencia, si me lo permite. Micrófono. Gracias. Primero una sugerencia, si me lo permite. La verdad que ha sido un gusto escucharlos a todos porque han hablado no solamente desde el conocimiento, sino fundamentalmente también desde la experiencia. La mayoría me parece que les ha quedado cosas en el tintero porque en función del respeto a los demás expositores y a los senadores nos dieron algunos ejemplos de sugerencia a modificar citando artículos particulares. Me parece, señor presidente, que sería muy importante, sobre todo para tenerlo como insumo en la comisión, que nos deje por escrito esas sugerencias que quedaron en el tintero de artículos que les gustaría que se modifique. Y después lo último y muy cortito, porque la verdad que fueron las distintas preguntas que tenía a lo largo de las exposiciones fueron satisfechas en la respuesta. El tema de la mediación a mí me parecía muy importante lo que señalaba, yo soy mediadora, bueno, fundamentalmente en el ámbito del derecho de familia, que es distinto, pero amigos mediadores en la parte penal dijeron que daba muy buenos resultados y bueno, quería preguntar muy chiquito si les parece interesante esa propuesta, pues me parece que sería bueno junto con el Instituto de la Flagrancia analizar la posibilidad de incorporar el tema de la mediación penal. Muy bien, gracias.
Gracias. A ver, doctora. Nosotros tenemos incorporada la mediación penal y nos ha dado muchísimo éxito, y también ahí depende de los operadores, porque hay departamentos judiciales con un resultado altamente positivo. Es importante, la víctima se siente bien en aquellos casos que por ahí no amerita continuar en un proceso. Sí, nosotros hemos, la ley no lo dice, pero por resolución de la Procuración se ha impedido la mediación en los temas de violencia familiar, porque consideramos que quien va a mediar es muy vulnerable y hay diferencia entre uno y otro, y siempre terminan mal. Entonces, no podemos mediar también casos donde esté un funcionario público comprometido en ejercicio de sus funciones, y en los casos de violencia de género, porque nos estaríamos muchas veces convirtiendo en cómplices de esos acuerdos. Pero tenemos experiencias, tenemos una ley, yo si quieren se las hago llegar, y tenemos un gran director de mediación de renombre inclusive internacional, que es Ulf Nordenthal, que ha estado por varios lugares promoviendo la mediación, y bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo en Neuquén, así que para lo que ustedes necesiten. Y tenemos fuimos pioneros en la mediación penal juvenil, ya hace más de 12 años que en Neuquén se ejerce juntamente con la ley 2302, que es la ley de menores, la ley de los niños. Hemos sido pioneros con la mediación penal juvenil con grandes resultados. Bueno, gracias. Levantamos la plenaria, pasamos a corte intermedio para el martes a las 15 horas y estamos construyendo la agenda de la semana que viene con todas las propuestas que van llegando a la Secretaría de la Comisión. Gracias.